El velo negro del pastor, de Nathaniel Hawthorne. El sacristán se encontraba en el claustro de la iglesia de Milford, tirando con gran esfuerzo de la cuerda de la campana. Los ancianos de la aldea avanzaban por la calle agobiados. Los niños, con los rostros iluminados, saltaban con alegría junto a sus padres, o llevaban un paso más solemne, conscientes de la dignidad de sus ropas dominicales. Los jóvenes apuestos miraban de reojo a las bellas muchachas, que imaginaban que el sol dominical las hacía más bonitas que en los otros días de la semana. Cuando la mayor parte de la multitud invadió el claustro, el sacristán comenzó a hacer repicar la campana, con sus ojos fijos en la puerta del reverendo Hopper. La primera visión de la figura del pastor era la señal convenida para que la campana interrumpiera su convocatoria. Pero, ¿qué tiene sobre el rostro el buen párroco Hopper?, exclamó atónito el sacristán. Todos los que estaban lo suficientemente cerca como para oírlo se volvieron enseguida y vieron al pastor Hopper, que se dirigía lenta y reflexivamente hacia la iglesia. Se sobresaltaron todos, mostrando una sorpresa mayor que la motivada si algún clérigo desconocido se hubiese acercado con el fin de desempolvar los cojines del púlpito del reverendo Hopper. ¿Está seguro de que es nuestro párroco?, preguntó Goodman Gray, el sacristán. Por supuesto que es el buen señor Hopper, le respondió el sacristán. Debería haber cambiado su púlpito con el del párroco Shute de Westborough, pero este se excusó ayer, afirmando que debía pronunciar una oración fúnebre. La causa de semejante asombro tal vez parezca demasiado trivial. El reverendo Hopper, un hombre muy cortés, de aproximadamente unos 30 años, aunque soltero todavía, iba vestido con la obligada pulcritud clerical, como si una esposa abnegada hubiese almidonado su alzacuello y cepillado todo el polvo acumulado de su vestimenta de los domingos. Había un único detalle en su aspecto que llamaba la atención. El reverendo Hopper llevaba un velo negro, ceñido en torno a su frente y cayendo sobre su rostro, tan abajo que su propio aliento lo hacía oscilar. Observado más cerca, parecía consistir en un doble crespón que ocultaba sus facciones totalmente, menos la boca y el mentón, aunque con toda seguridad no interfería en su visión como no fuera para proporcionar una tonalidad oscura a todas las cosas vivas e inanimadas. Con este desagradable velo ante su rostro, el buen señor Hopper avanzaba con paso lento y sereno, algo encorvado y mirando hacia el suelo, como suelen hacerlo los hombres absortos. Pese a ello, saludaba con amabilidad a los feligreses que aún se demoraban en la escalinata de la iglesia, pero estos se mostraban tan perplejos que apenas le devolvían el saludo. Me cuesta convencerme de que la cara que está detrás de esa gasa es realmente la del buen señor Hopper, comentó el sacristán. Eso no me gusta, murmuró una anciana mientras cojeaba en dirección a la iglesia. Se ha convertido en un ser siniestro, solo con ocultar su rostro. Nuestro párroco se ha vuelto loco, exclamó Goodman Gray, cruzando la puerta de la iglesia tras él. El rumor acerca de un fenómeno misterioso había precedido al señor Hopper al interior del templo y había puesto nerviosa a toda la congregación. Pocos fueron los que lograron controlarse y evitaron volver la mirada hacia la puerta. Muchos se pusieron en pie y se dieron la vuelta, mientras varios pequeños trepaban sobre los asientos y se volvían a bajar con un enorme bullicio. Hubo un fragor generalizado, con susurros de vestidos femeninos y roces de pies masculinos contra el piso, lo que difería radicalmente del callado sosiego que puede preceder a la entrada al pastor de su rebaño. Entró en el templo con un paso casi silencioso, inclinó la cabeza ligeramente en dirección a los blancos laterales y realizó una reverencia al pasar frente a su feligrés de más edad, que ocupaba un asiento en el centro de la nave. Fue extraño observar la lentitud con que este hombre honorable tomó conciencia de que había algo extraño en el aspecto de su pastor. No parecía compartir aquella perplejidad hasta que el reverendo Hopper subió a la escalinata, mostrándose en el púlpito de cara a la congregación, aunque separado por aquel velo negro. En ningún momento se quitó el misterioso complemento. Cuando cantó el salmo, el velo se balanceó a merced de su rítmico aliento.
Al leer las escrituras, intercaló sus sombras entre él y la santa página, y mientras rezaba el velo permaneció pesadamente desplegado sobre su rostro, que miraba hacia el cielo. ¿Pretendía ocultarlo del ser ilustre al que él se dirigía? El efecto que causó ese simple crespón fue tan asombroso que más de una mujer de delicados nervios tuvo que abandonar el templo. Pero es posible que aquella pálida congregación espantara al pastor casi tanto como su dichoso velo negro la espantaba a ella. El reverendo Hopper tenía fama de ser un buen predicador, pero no era enérgico. Estaba empeñado en guiar a sus fieles hacia los cielos a través de una influencia dulce y persuasiva, en lugar de estimularlos mediante los estruendos del verbo. El sermón que pronunció en esa ocasión tenía las mismas características de estilo y tono comunes a toda su oratoria sagrada, pero hubo algo, ya en los sentimientos del discurso en sí, o ya en la imaginación de sus feligreses, que lo convirtió en la disertación más enérgica que habían escuchado de boca de su pastor. Estaba matizado, algo más intensamente que de costumbre, por la sutil melancolía del carácter del reverendo. Su contenido giraba alrededor del pecado secreto y de los misteriosos pensamientos que silenciamos a los seres más queridos y próximos, y que ocultaríamos gustosos a nuestra propia conciencia, olvidándonos de que el omnisciente puede descubrirlos. Sus palabras estaban llenas de una sutil fuerza. Todos los miembros de la congregación, ya fuese la niña más inocente o el hombre de corazón más curtido, tuvieron la impresión de que el predicador había penetrado en ellos, detrás de su tétrico velo, descubriendo las maldades mentales o reales que habían acumulado. Muchos cubrieron su pecho con las manos. No había nada aterrador en lo que decía el reverendo Hopper, o por lo menos nada de violento, pero cada vibración de su apesadumbrada voz hacía temblar a sus feligreses. Una angustia involuntaria llegó a la vez que el espanto. Tan sensible se mostraba aquel público a algún atributo oculto de su ministro, que todos deseaban que un soplo de viento retirase el velo, convencidos de que verían entonces la cara de un desconocido, aunque la forma, los gestos y la voz eran los del reverendo Hopper. Al final de la ceremonia la gente salió corriendo con un indecoroso desorden, con ganas de manifestar su reprimido asombro y consciente de que se le quitaba un peso de encima, justo después de perder de vista aquel velo negro. Algunos se agrupaban en pequeños corrillos, apiñados entre sí, formando círculos en los que todas las bocas susurraban. Otros se encaminaron en solitario hacia sus hogares, absortos en una silenciosa meditación. Algunos dialogaron en alta voz y profanaron el día del descanso con sus risas teatrales. Unos pocos menearon sus cabezas con sagacidad, dando a entender que eran capaces de elucidar el misterio, mientras 2 o 3 afirmaron que no existía misterio alguno, que únicamente se trataba de que los ojos del reverendo Hopper estaban tan debilitados por la lámpara de medianoche que necesitaban una protección. Después de algún tiempo apareció el buen señor Hopper detrás de su rebaño. Volviendo su velado rostro hacia uno y otro grupo, rindió el merecido tributo a las cabezas con canas. Saludó con una afable dignidad a las personas maduras de las que era amigo y guía espiritual. Se dirigió a los jóvenes con una mezcla de autoridad y cariño, y posó las manos en las cabezas de los pequeños para otorgarles su bendición. Esa era su costumbre cada domingo, pero aquella cortesía fue recibida esta vez con miradas de extrañeza y perturbación. Nadie quiso, como en otras ocasiones, tener el honor de acompañarlo. El viejo hacendado Saunders, presa de alguna laguna mental, sin duda, se olvidó de invitarlo a sentarse en su mesa, en la que el buen clérigo bendecía la comida casi todos los domingos desde el día de su llegada. Así pues, el ministro tuvo que regresar a la rectoría, y se comprobó que en el momento de cerrar la puerta miraba a sus feligreses, todos los cuales tenían sus ojos clavados en él. Una afligida sonrisa se iluminó levemente bajo el velo negro y cruzó un segundo por sus labios, justo cuando ya desaparecía. «Es extraño», comentó una señora, «que un simple velo negro, igual al que cualquier mujer podría llevar en su cofia, produzca una impresión tan terrible en el rostro del señor Hopper. Sin duda, algo debe fallar en la mente del señor Hopper», continuó su esposo, el médico de la aldea. Pero lo más misterioso del caso es que el velo negro
aunque cubre solo el rostro del pastor, proyecta su influencia sobre todo su ser y le da una apariencia fantasmal de los pies a la cabeza. ¿No tienes esa misma impresión? Por supuesto, contestó la señora. Yo no me quedaría a solas con él por nada del mundo. Me pregunto si él no teme estar a solas consigo mismo. Es lo mismo que le sucede a algunos hombres, dijo su marido. El oficio vespertino transcurrió en iguales circunstancias. Al finalizar la campana, dobló para el funeral de una joven. Los parientes y los amigos más próximos se hallaban en el interior de la casa, mientras los conocidos más lejanos se reunían de pie en torno a la puerta, hablando sobre las buenas cualidades de la difunta, cuando fue interrumpida su conversación por la aparición del reverendo Hopper, cubierto en todo momento por el velo negro. Ahora sí resultaba un complemento apropiado. El clérigo entró en el cuarto donde reposaba el cuerpo y se inclinó sobre el ataúd para dar su último adiós a la fallecida feligresa. A medida que se inclinaba, el velo colgaba sobre su frente verticalmente, de manera que si los párpados de la doncella fallecida no estuvieran cerrados para siempre, tal vez podría haberle visto el rostro. Y pudo ocurrir que el señor Hopper temiera su mirada, ya que replegó rápidamente el velo negro. Cierta persona que presenció la entrevista entre la difunta y el ser viviente no dudó en afirmar que, en el preciso momento en que las facciones del clérigo quedaron al descubierto, el cadáver se estremeció levemente haciendo susurrar el sudario y la redecilla de tela, aunque sus rasgos conservaban la compostura de la difunta. Una supersticiosa anciana fue la única testigo de este fenómeno. El señor Hopper abandonó después del ataúd para entrar en el cuarto de los parientes y allegados, y al fin se dirigió hacia el rellano de la escalera para pronunciar el responso fúnebre. Fue una oración tierna y conmovedora, cargada de dolor, pero al mismo tiempo tan llena de esperanzas que entre las frases más amargas del clérigo pareció oírse levemente la música de un arpa celestial. Los asistentes se estremecieron mientras él rezaba, a pesar de que solo habían deducido remotamente que ellos, él y toda la raza mortal debían estar listos como esperaba que lo hubiera estado aquella joven doncella para el trágico momento que les arrancase el velo de la cara. Los portadores del féretro avanzaron con esfuerzo y los deudos los siguieron, entristeciendo toda la calle, con el cadáver delante y el reverendo Hopper detrás con su velo negro. ¿Por qué vuelves la cabeza?, preguntó uno de los participantes en la procesión a su compañera. Tuve la impresión, respondió ella, de que el pastor y el espíritu de la dama caminaban cogidos de la mano. Eso mismo me pareció a mí, y en ese mismo momento, repuso él, esa misma noche la pareja más agraciada de la aldea de Milford debía contraer matrimonio. Aunque parecía ser un hombre melancólico, el reverendo Hopper desplegaba en esas ocasiones una apacible alegría que muchas veces inspiraba una comprensiva sonrisa entre aquellos que habrían censurado un alboroto más enérgico. No existía ningún otro rasgo de su personalidad que lo hiciera más acreedor de la estima general. Los invitados a la boda esperaban impacientemente su llegada, confiando en que en ese momento se olvidaría la extraña angustia acumulada a su alrededor durante todo el día. Pero no fuese el resultado. Cuando llegó el reverendo Hopper, lo primero que advirtió la gente fue el mismo horrible velo negro que había contribuido a recargar la atmósfera de amargura durante el funeral y que no podía augurar más que desgracia en aquella boda. Su inmediato efecto sobre los congregados fue tal que pareció surgir una niebla oscura desde detrás del crespón negro que apagó el brillo de las velas. La pareja de novios se detuvo frente al ministro, pero los dedos helados de la novia temblaban dentro de la mano temblorosa del novio, y la cadavérica palidez de la chica causó el rumor de que la dama, que había sido sepultada unas horas antes, había salido de su tumba para casarse. Si hubo alguna vez una boda más luctuosa, solo pudo ser aquella célebre donde las campanas doblaron "ha muerto". Una vez celebrada la ceremonia, el reverendo Hopper se llevó un vaso de vino a los labios e hizo votos por la felicidad de los recién casados, con un acento de cariñosa benevolencia que debió iluminar los rostros de los invitados como un radiante resplandor de chimenea. Pero en ese mismo instante, al captar un reflejo de su imagen en el espejo, su propio espíritu se sumió en el terror en el que el velo negro había llevado a todos los demás. Su cuerpo se estremeció
Sus labios palidecieron, derramó sobre la alfombra el vino que aún no había probado y se escapó corriendo en medio de la oscuridad, porque la tierra también llevaba puesto su velo negro. Durante el día siguiente, el velo negro del párroco Hopper se convirtió prácticamente en el único tema de conversación de toda la aldea de Milford. El crespón y el misterio que ocultaba supusieron el tema de discusión para los amigos que se encontraban en la calle y para las mujeres virtuosas que cuchicheaban desde sus ventanas abiertas. Fue la primera noticia que el tabernero transmitió a sus clientes. Los niños charlaban sobre ello mientras caminaban en dirección a la escuela. Un rufián con dotes para la imitación se cubrió el rostro con un viejo pañuelo negro y, al hacerlo, asustó tanto a sus compañeros de juegos que el pánico al fin se apoderó también de él y estuvo a punto de quedarse patidifuso por su propia broma. Fue curioso que ninguno de los entrometidos e impertinentes de aquella parroquia se atreviese a preguntar directamente al reverendo Hopper por qué se había puesto esa máscara. Hasta el momento, cada vez que se presentaba el más pequeño pretexto para una intromisión de ese tipo, nunca faltaban consejeros, ni se mostraba reacio a dejarse llevar por sus consejos. Si se equivocaba era por una inseguridad personal tan dolorosa que hasta la crítica más leve lo inducía a interpretar un crimen como si fuera un acto inocente. No obstante, a pesar de que todos conocían esta afable debilidad, ninguno de sus feligreses se atrevió a reprocharle cordialmente algo sobre el velo negro. Predominaba una sensación de miedo que no se confesaba en público abiertamente, ni se ocultaba con precaución, lo que motivaba que cada uno le traspasase la responsabilidad al otro. Al final, se decidió enviar una delegación a la iglesia para que tratara el misterioso velo negro con el reverendo Hopper antes de que se transformara en un escándalo. Jamás una delegación fue más torpe en el desempeño de sus funciones. El reverendo recibió a sus visitantes con amable cortesía, pero cuando se sentaron permaneció en silencio, dejándoles así toda la responsabilidad de exponer los importantes asuntos que los había llevado hasta allí. El tema era muy obvio. Allí se encontraba el velo negro ceñido sobre la frente del reverendo Hopper y ocultando todos sus rasgos por encima de aquella boca plácida en la cual en ocasiones percibían el resplandor de una melancólica sonrisa, pero para su imaginación el velo colgaba sobre su corazón como si fuera el símbolo de un espantoso secreto, interponiéndose entre ellos y el pastor. Si el crespón no hubiera estado presente, se habrían podido referir a él con franqueza, pero nunca antes que se descorriera. Así permanecieron mucho tiempo sentados, mudos, turbados, mientras esquivaban con bastantes nervios la mirada invisible del reverendo Hopper, que sentían fija sobre ellos. Por fin los visitantes se marcharon abochornados para reunirse con sus jefes y declararon que aquel problema era tan complicado que no solo se podría afrontar con un consejo de iglesias, si es que no era preciso convocar un sínodo general. Pero en la aldea existía una persona que no compartía el temor que el velo negro había diseminado a su alrededor. Ella, cuando los delegados regresaron sin aportar explicación alguna, que tampoco se habían atrevido a pedir, con la serena energía de su carácter se decidió a disipar esa misteriosa nube que parecía condensarse alrededor del reverendo Hopper y que oscurecía claramente el ambiente, ya que era su prometida. Tenía el privilegio de conocer lo que ocultaba el velo. Por lo tanto, en la primera visita del reverendo, lo instó con una extrema sencillez, lo que facilitó las cosas para ambos. Cuando él se sentó, ella clavó sus ojos con firmeza en el velo, pero fue incapaz de descubrir la aterradora sordidez que tanto había asustado a la gente. No era más que un crespón doblado en dos, que le colgaba desde la frente hasta la boca y que se agitaba levemente cuando respiraba. No, dijo en alta voz mientras sonreía. No hay nada de tenebroso en ese crespón, como no sea el ocultar un rostro que siempre me agrada ver. Venga, mi buen señor, espanta la nube para que brille el sol que se oculta tras ella. Primero descorre el velo y luego explícame por qué te lo has puesto. La sonrisa del reverendo Hopper se iluminó algo. Llegará el momento, le respondió, en que todos nos despojemos de nuestros velos. No te ofendas, mi querida amiga, si llevo este crespón hasta entonces. Tus palabras también son un enigma, dijo la joven. Al menos quítales el velo a ellas. Lo haré, Elizabeth, dijo, en aquella medida en que me lo permita mi voto. Para que lo sepas, el velo es un ejemplo y un símbolo, y debo llevarlo siempre, tanto en la luz como en la oscuridad.
estando solo o cuando estoy frente a multitudes, y tanto entre extraños como entre mis amigos más íntimos. Ningún ojo mortal me podrá ver sin él. Esta visera triste debe separarme del mundo y ni siquiera tú, Elizabeth, podrás traspasarla nunca. ¿Qué dolencia funesta te ha atacado para que debas oscurecer así tus ojos toda la eternidad?, preguntó ella con ansiedad. Sí, es una señal de duelo, respondió el reverendo. Puede que tenga, como la mayoría del resto de los mortales, penas lo bastante oscuras como para que las pueda simbolizar un velo negro. Pero ¿qué sucedería si la gente no creyera que es la iconografía de una pena inocente? Lo espoleó Elizabeth. Aunque te aman y te respetan, es posible que alguien piense que ocultas tu rostro agobiado bajo el remordimiento de un pecado oculto en pos de tu santo ministerio. Debes evitar ese escándalo. El color pintó sus mejillas al insinuar la clase de rumores que circulaban ya por la aldea, pero el reverendo Hopper no perdió su serenidad. Incluso volvió a sonreír con la misma melancólica sonrisa que aparecía desde la oscuridad, como si fuese un sutil destello de luz oculto por su velo. Si cubriese mi rostro por pena, también habría razón suficiente para ello, contestó. Y si lo hiciese por un pecado secreto, ¿qué individuo no debería hacer lo mismo? Y con una amable pero invencible tenacidad como aquella, se resistió a todas sus súplicas.